Transmisión en vivo, estamos desde Cinépolis, Lago de Guadalupe y queremos invitarles a que sigan escuchándonos y bueno, pues aquí estamos. Bienvenido, Richard. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Hoy es un buen día. Hay mucha gente que está pasando situaciones difíciles. Hay gente que ni siquiera pudo alcanzar ver el amanecer de un nuevo día. Hay gente desahuciada, enferma. Y es un buen día para nosotros porque pues, no estamos pasando esa situación. Podemos estar aquí alabando a Dios. Podemos estar en este momento aquí reunidos en armonía, ¿sí? Bendiciendo el nombre de Dios. Y sobre todo tenemos esperanza, tenemos salud, ¿sí? Tenemos provisión, tenemos vida. Por eso es un buen día hoy. Amén. Pues, ¿qué les puedo decir? A mí me ha estado invitando Luis, me he estado resistiendo durante mucho tiempo. Es un poco difícil el poderme parar enfrente en este lugar, poder hablar, ¿sí? Con temor y temblor me presento delante de ustedes. Ya me presentó esta Ofelia, mi nombre es Ricardo. Y pues les voy a compartir y espero que sea de bendición y de ayuda para ustedes este mensaje que traigo el día de hoy. ¿Sí? ¿Cuántos han oído hablar del pueblo de Israel? Y de la importancia del pueblo de Israel y las contribuciones que ha hecho a lo largo de toda la historia en nuestro país, ¿sí? El pueblo de Israel constituye el menos del 1% de la población mundial y el 2%, por ejemplo, de la población de Estados Unidos. Y han hecho tan grandes contribuciones a lo largo de la historia para la humanidad, o sea, siendo una minoría, pero que han estado presentes en muchas cosas, por ejemplo, en tecnología. En la actualidad, los nombres de los judíos incluyen, por ejemplo, en tecnología Intel, que es Grove y Baldaes. No sé si conozcan Google, también lo inventó o lo hizo un judío o un par de judíos que es Brin y Paesh. Oracle, lo hizo Ellison, hace programas para trabajar por medio de internet. Dell, que es la marca de computadoras, ¿sí? Ocupan el 11% de los puestos en el Senado de Estados Unidos, ¿sí? Siendo el 2%, ellos ocupan ¿cómo se llama? El 11% de los puestos del Senado, imagínense. 3 de los 9 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos son judíos. Esta investigación concluye que efectivamente la herencia genética y los vínculos entre la mayoría de los judíos del mundo se da en cuenta que cualquiera puede, se remonta a miles de años, pero el judaísmo no es una raza, teniendo en cuenta que cualquiera puede libremente convertirse hoy y se pueden encontrar judíos chinos, judíos etíopes, de muchas nacionalidades, ¿no? O sea, no es una raza que digas, bueno, son exclusividad de ellos. Pero algo importante, más bien la cultura es la influencia impulsora más importante detrás de los logros judíos, o sea, su cultura. Entre los elementos de esa cultura, que es la cultura de la Biblia, o sea, eso es lo que ellos los impulsa a hacer y a lograr lo que han hecho ellos a lo largo de la humanidad. La enorme importancia que los judíos le ha dado a la alfabetización y a la educación durante más de 2000 años. Los judíos se gradúan de la universidad, son más del doble del promedio nacional. Asisten a las mejores escuelas, obtienen los mejores calificaciones y siguen productivas carreras.
La mayoría de los judíos creen en el progreso, no son flojos ni conformistas. Piensan en que tienen el deber de ayudar a mejorar las cosas, creen en el libre albedrío e intentan ejercitar sus mentes y cuerpos para avanzar a las direcciones que sienten importantes. Los judíos siempre han tenido valores familiares muy fuertes, se divorcian menos que la mayoría, mayormente son miembros de familias con ambos padres, la madre es amorosa, fuerte, exigente y comprensiva. El padre está igualmente comprometido. La mayoría de los eventos festivos religiosos, incluso para los judíos no religiosos, son acontecimientos familiares importantes como lo es el Shabbat, la cena el viernes por la noche. La lealtad a la familia y los parientes es muy valorada. El estilo de vida judío es generalmente sano en términos de dieta y la adicción a las drogas y al alcohol es muy poco en ellos. Su forma de alimentarse con kosher ha servido a muchos propósitos, pero históricamente uno de ellos ha sido de ordenar hábitos de alimentación saludables. Su forma de alimentarse, los judíos típicamente muestran altos niveles de autodisciplina, gratificación diferida. Lo vemos en su dieta, en su compromiso con la educación formal, en sus carreras y en su afán de logros. Los judíos defienden lo que creen, tienen el coraje y defienden causas importantes para ellos y no se reprimen. El comportamiento ético les es inculcado a los judíos por la Torá y el Talmud, y Dios lo exige. Los judíos casi nunca adoptan la mentalidad de víctimas, creyendo ser merecedores de la compensación. Dios sabe que tiene más derecho que la mayoría de todos los pueblos para tomar ese punto de vista, pero no lo hacen. No creen que tengan cosas ganadas por derecho, por el contrario, ayudan a otros que están oprimidos. Son de los pueblos más altruistas y caritativos del mundo y saben la importancia de lo que dice la Biblia, que es mejor dar que recibir. ¿Por qué empecé con esta introducción? Porque es importante entender, por ejemplo, la diferencia entre los judíos y los cristianos, ¿sí? Porque nosotros como cristianos, digo, a nivel cristiano somos más que los judíos y a veces no estamos tan, por ejemplo en nuestra nación, no somos tan influyentes en la vida cotidiana, ¿sí? Porque ellos son un pueblo tan bendecido, porque ellos, como les decía aquí en uno de las partes que les leí, ellos su ADN o su esencia o desde la niñez siempre les han enseñado a obedecer la palabra de Dios. Nosotros podríamos tener un mayor, ¿cómo se llama? Mayores posibilidades de ser más exitosos por cuanto a ellos todavía no les es revelado en muchos de ellos a Jesucristo en sus vidas, ¿sí? Ni el poder del Espíritu Santo. Pero desafortunadamente nosotros muchas veces todavía no hemos aprendido a obedecer. Por eso el tema que hoy puse dice, ¿cómo se llama? Obedece, no ores. ¿Y por qué no orar? Porque, fíjense, una ocasión hicimos ¿cómo se llama? Un taller de oración y la mayoría de la gente con la que estábamos haciendo el taller era gente que ya tenía mucho tiempo en la iglesia. Pero el taller más que nada consistía en ver los estribillos que teníamos a la hora de orar, ¿no? Y en ese tiempo me acuerdo que pusimos a varios, entre ellos una mujer que afortunadamente no es de aquí, voy a hablar pero no voy a decir nombres, la pusimos y mucha gente decía que era ella una mujer de oración. Cuando la pusimos a orar, pues realmente
no sabía ni siquiera que había oración de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, de guerra espiritual. Y su oración era más o menos así: Padre te pido, mío te pido, Padre. Y cuando empezamos a poner a más gente, la mayoría de la gente lo único que se dedicaba a hacer en la oración era pedir. Pedir, pedir, como si el acercarte a Dios era la forma nada más de acercarte a Él, es a pedirle. Yo, por ejemplo, como padre, o no sé ustedes como padres, imagínense a sus hijos, ¿sí?, que todos los días que los vean, lleguen y en vez de saludarlos, en vez de abrazarlos, de decirles cómo te fue, papá, o esto, lleguen y le dices, ¿me das? Y extienda la mano el hijo. ¿Qué sentirían ustedes como padres? Pues este nada más me está por conveniencia, ¿no? Ni siquiera gracias, ni siquiera cómo estás, ni siquiera cómo te fue en el trabajo, nada, ¿no? O sea, que lleguen nada más y pedir y pedir. Pues creo que esa es la forma en que a veces nos comportamos delante de Dios. Y desafortunadamente, les tengo malas noticias. Estoy seguro que casi el 95% de nuestras oraciones que hacemos de esa manera no van a ser contestadas. ¿Saben por qué? Porque hay cosas por las que debemos de orar y cosas por las que no debemos de orar. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaban los carros de Faraón atrás y enfrente estaba el mar? ¿Sí? Y ya venían los carros de Faraón contra el pueblo. En ese momento Moisés iba a poner a orar. ¿Y qué le dijo Dios? No ores. Dice, avanza, da el primer paso, ten fe. O sea, ahorita no es tiempo de orar. Ahorita es tiempo de que creas, actúa. Entonces, cuando actuó Moisés, se abrió el mar. Entonces, vamos a Deuteronomio 28, por favor. Y pues me gustaría que oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Oro para que abras nuestro entendimiento, que esta palabra pueda ser una palabra que produzca frutos al 30, 60, al 100 por uno, y que aquí cada una de las personas que estemos se pueda llevar una idea práctica y que lo puedan vivir diario en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 28 del 1 al 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo el día de hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. ¿Sí? Entonces yo les decía, hay cosas por las que debemos de orar y cosas por las que no debemos de orar. Las cosas por las que no debemos de orar, ¿sí?, son mandamientos o principios bíblicos que están establecidos aquí en la palabra de Dios. Y para eso les voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que pues es muy cotidiano, porque lo necesitamos día con día, el dinero o la economía. ¿Sí? Es algo indispensable para nosotros el diario. Pero por ejemplo, tú puedes estar orando, y les digo, la mayoría de nosotros siempre oramos pidiendo, 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 pidiendo. Pero ¿qué dice Dios, por ejemplo, acerca de la economía? Los diezmos. ¿Están de acuerdo? Es un mandamiento que no es
si quieres, que no es si puedes, que no está a razón de ser, ¿cómo se llama? Pues de decirle a Dios, a ver, ahora no quiero, hoy sí puedo. Otra, buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán dadas por añadidura, ¿sí? También otro de los principios son las primicias, que fue lo que hicimos en ¿cómo se llama? En enero. Ofrendas, ¿sí? Las ofrendas para las diferentes causas, que muchas veces desafortunadamente, aún dentro del pueblo de Dios, no sabemos ni siquiera qué es una de otra cosa, diferenciarlas. Por ejemplo, ¿qué son los diezmos? ¿Qué son las ofrendas? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, los diezmos es el 10% de lo que ganas y se da a la iglesia para suplir las necesidades de la iglesia, por ejemplo, en este lugar para pagar la renta de este lugar, por un ejemplo así decirlo. Y las ofrendas llevan un significado de, por ejemplo, cuando hay algún terremoto o hay una viuda o hay alguna familia con necesidad, se le puede llevar una despensa, ¿sí? Pero no se ocupan para las necesidades de la iglesia. Entonces, el diezmo, el dar al pobre. Y saben ustedes, dice la palabra de Dios, que Dios no es deudor de nadie, en que el que da al pobre, a Dios le presta. Y que Dios no es deudor de nada, de nadie. Entonces, cuando tú das al pobre, Dios te lo multiplica, te lo paga con creces, te lo paga más de lo que tú diste. Entonces, son principios que si nosotros como cristianos no empezamos a aplicarnos en nuestras vidas, a vivirlos, y en vez de eso agarramos y no, pues yo voy a orar y le voy a pedir a mi Dios que es bueno, que me dé para las necesidades, pues Dios dice, yo no he visto justo mendigar un pedazo de pan, ni a él ni a su simiente o a su descendencia. Pero quiero decirte que a lo mejor no vas a pasar hambre, que diario vas a tener que comer, porque dice que aún las aves de los cielos que ni siembran ni ciegan, Dios las alimenta. Pero de ahí a que tú lleves una vida holgada en tu economía, en que puedas disponer a lo mejor para vacacionar, para dar, para ayudar a la gente y vivir sobre la media en cuestión a la economía, nunca va a pasar si no ponemos en práctica los principios o los mandamientos que Dios nos ordena. Entonces Dios en su misericordia dice, pues ahí te va para que comas. Y eso quiero decirles que es una realidad, o sea, pasa mucho dentro de la iglesia. ¿A quién le gustaría que le vaya bien y ser de larga vida sobre la tierra? A todos. ¿Y sabían qué es el primer mandamiento con promesa? El honrar a tu padre y a tu madre. Dice Efesios 6, 2 al 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y no lo pone al escrutinio ni a tu consideración. Si tú dices, ay, no, es que mi padre o mi madre, ¿cómo las voy a honrar si me abandonaron? ¿O cómo voy a hacer esto si nunca me cuidaron, nunca hicieron por mí nada? Al contrario, me maltrataron, ¿sí? Eso no lo pone, no lo dice aquí, dice, si tus padres fueron buenos, hónralos. Si tus padres siempre fueron proveedores, hónralos. Si siempre te consintieron, hónralos. No lo dice, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre a pesar de. Y solo de esa manera vas a ser de largos días y y te va a ir bien en la vida. ¿Sí? En la Biblia
hay más de 613 mandamientos. O sea, no nada más son los 10 mandamientos que conocemos. En total son 613 mandamientos. Y desafortunadamente es más fácil el tratar de agarrar atajos que el tratar de obedecerlos. Y un atajo, les decía, muchas veces es la oración. Entonces, ya no oro. ¿Sí oro o ya no oro? ¿Es necesario? Sí es necesario. Pero yo les decía hace rato, hay diferentes tipos de oración. Por ejemplo, dice el Salmo 100, del 4 al 5. No estaba, lo pongo. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí decía cuando ibas al templo, ahorita no hay un templo. El templo es símbolo de cuando tú entras a la presencia de Dios, en este caso cuando entras a orar. Y dice, cuando entres a la presencia de Dios, antes de pedir, dice, primero entra con acción de gracias. ¿Sí? Gracias, ¿por qué? Les acabo de decir, hay muchos motivos por los cuales agradecer a Dios. Entre ellos el más fácil y el más significativo todos los días es el poder ver el amanecer de un nuevo día, el tener vida. Y ese ya es un motivo para entrar a la presencia de Dios y darle gracias. El segundo punto dice, alabarle. Sí, Padre, te alabo porque eres bueno, te alabo porque tuviste misericordia de mi vida, te alabo porque eres un Dios poderoso, majestuoso, digno de suprema alabanza y adoración. ¿Sí? Entonces, la segunda parte es alabarle o poner una música ahí en tu cuarto, ahí en tu recámara, en tu estudio, ¿sí? Y poder, ya sonó la ranita. Eso no es mío, ¿eh? Alabarle, ¿sí? Pero se fijan cómo incluso la misma oración te va llevando a que no es la forma de entrar pidiendo nada más, ¿sí? Dice en Ezequiel, dice, y busqué hombre que hiciera vallado, que se pusiera a la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyera. O sea, Dios está buscando antes que nada también intercesores. Antes que veas tus propias necesidades, puedas ver las necesidades realmente de la demás gente. Gente, por ejemplo, como Aurorita, que está sufriendo algo tremendo, ¿no? Con la enfermedad del cáncer, estar intercediendo para que Dios traiga sanidad. Hay muchas cosas por las que podemos hacer un vallado y ponernos a la brecha y poder estar intercediendo por la vida de otras personas. Hay muchas necesidades, pero muchas, muchas, muchas. Y necesidades que si realmente las analizamos en comparación a nuestras necesidades, nosotros estamos bendecidos, estamos prosperados, estamos por encima de todo eso. Pero sobre todo, ¿saben por qué? Porque nosotros tenemos esperanza. Sabemos que nuestro Redentor vive. Él no está muerto, Él vive. ¿Sí? Y que esa esperanza hay mucha gente que no la tiene en su vida. No saben qué va a ser el día de mañana. No hay muchas cosas. Entonces, la oración la pueden ocupar para estar intercediendo también. Guerra espiritual. ¿Será necesario hacer guerra espiritual? Por ejemplo, ahorita toda
todas las cosas que, que se ven en las redes de los abortistas, el LGBT, ¿sí? Pero desafortunadamente, aún como cristianos no entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra los homosexuales, no es contra los que pretenden el aborto. Ellos mismos no saben ni siquiera lo que están haciendo, ¿sí? Es algo espiritual. Orar por la salvación de México, del mundo, de nuestros vecinos, sería otra prioridad también por el cual estar orando, ¿sí? Por sanidad. Hay gente que, les digo, están desahuciadas, gente que no tienen esperanza, que no tienen nada en sus vidas en qué confiar, ni en qué creer. Entonces, hay muchas cosas por las cuales podemos estar orando. Cuando tú obedeces y te ocupas de las cosas que son importantes para Dios, créeme lo que Dios se va a ocupar de tus necesidades. Y no vas a tener nunca que estar pidiendo. Pero por otro lado también, si aplicas los principios y si aplicas los mandamientos en tu vida. Porque si no los aplicas, seguro que no va a pasar nada en tu vida. Porque fueron puestos ahí, ¿sí? Te digo, no para que los refutes o para que digas, ay, pues déjamelo más barato, ¿no? Me pongo a orar mejor y te pido en oración. Fueron escritos para que se cumplieran. Y aquí se los dejo de tarea, en este mismo versículos anterior, dice, y no están lejos de ti, ni están arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni del otro lado del mar, para que digas, ¿quién me los va a hacer o quién me los hará llegar? ¿Sí? Para que yo los pueda aplicar. Dice, están en tu corazón, están escritos ahí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tú obedeces. Vamos a Deuteronomio, a este mismo, desde el 1 hasta el 14. Bueno, les voy a leer, les voy a leer desde el 1, ahorita leemos ahí del 3 porque ya lo habíamos. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo el día de hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre todos sus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo he jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado.
¿Por qué empecé con el tema de los judíos? O dándoles una reseña acerca del pueblo judío en la actualidad. Yo he tenido la bendición de trabajar, por ejemplo, le trabajé a algunos judíos a una escuela que se llama TIT, que está en Interlomas, en Santa Fe, perdón. Y la vez que fui a esa escuela me sorprendió, pues, la verdad, la forma o el estilo de vida que ellos llevan, hasta la seguridad que tienen, o sea, para entregar a los hijos en la escuela, no, algo de otro mundo. Ellos han aprendido a enseñar a sus hijos desde su juventud, desde hace más de 4000 años. Su cultura es la Biblia, pero ellos no les enseñan una religión, o sea, ellos lo traen ya en su ADN, es una forma o un estilo de vida, ¿sí? Ellos es un estilo de vida el obedecer mandamientos. Por eso yo les decía que están incluso en lo que leímos, son de la gente más caritativa, más altruista, saben dar, ellos saben diezmar, no, ellos saben todo lo que dice la palabra de Dios o los mandamientos que aquí acabamos de leer. Ellos por naturaleza, por cultura, lo viven. ¿Sería necesario que nosotros como cristianos los aplicáramos? Yo creo que sí, ¿no? No tenemos por qué, o sea, tenemos, yo les decía, algo sobre ellos más importante, porque a ellos todavía no les ha sido quitado el velo de sus ojos para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. A nosotros ya nos fue revelado. El Dios de ellos es el Dios que nosotros creemos. ¿Y por qué nosotros no impactamos o no tenemos tan grandes aportaciones como lo que ellos hacen a la sociedad, si tenemos al mismo Dios? ¿Saben por qué? Porque no hemos aprendido a obedecer. No hemos aprendido a poner en práctica esos principios en nuestras vidas. Yo les hablé ahorita acerca de la economía, acerca a lo mejor de lo familiar, pero hay muchos más principios. Por ejemplo, él dejó mandamientos sanitarios, ¿no? De qué debes comer, qué no debes de comer. Digo, ahorita podemos comer de todo, pero por ejemplo, el puerco es dañino. Decía que los animales de pezuña hendida no los podíamos comer, pero si realmente ustedes lo pueden buscar y ver por qué no, van a ver que todos esos alimentos son dañinos a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces por eso Dios mismo decía que no era bueno, pero ya es decisión de cada uno de nosotros. Leyes humanitarias, leyes sanitarias, o sea, dejó muchas leyes Dios establecidos para nuestro beneficio. Porque hay leyes, por ejemplo, de tránsito. ¿Por qué existen los semáforos? Pero sobre todo para preservar tu vida. Te pasas un alto, ¿qué puede pasar? Puede haber un choque. Entonces, lo principal de esas leyes es por preservar tu integridad como persona. Las leyes fueron establecidas por orden, también orden, pero principalmente la integridad de una persona. Entonces, orden, integridad, todo debe de ir implícito en esto. Y yo creo y estoy convencido
que el Dios de los judíos es el mismo Dios de nosotros. Y que nosotros como pueblo o como hijos de Dios también tenemos la misma obligación de revolucionar nuestro mundo, de ser mejores, de dar a notar al Dios en el que creemos. No solamente, orando, está bien orar, digo, no es malo, pero mucha gente en la actualidad ya está cansada de los cristianos porque dice que hablamos por kilómetros y vivimos la palabra por centímetros. Y ya no quieren escuchar. ¿Sí? Y deberíamos de ser al revés. Vivir la palabra de Dios por kilómetros y que nuestros testimonios, que nuestra vida sea un reflejo del Dios tan grande que tenemos. Y que hablemos un poco menos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oro para que cada uno de nosotros aprendamos tus mandamientos, pero sobre todo, Señor, aprendamos a ponerlos por obra. Yo sé que tus pensamientos y todo lo que tú has creado y dejado escrito es para nuestro beneficio. Queremos en realidad ser llamados hijos tuyos a través de hacer tu palabra, de vivirla, de cumplirla. Oro porque tu Espíritu Santo traiga convicción, traiga poder para poder hacer y poner en práctica todo lo que tú nos mandas y poder meditar en tus leyes, en tus decretos, en tus ordenanzas y poderlos aplicar como pueblo tuyo. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la vida de cada persona en este lugar. Bendícelos, guárdalos y trae una revelación más profunda cada día de tu palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús.